Regresamos a Argumentos y es momento de iniciar nuestra primera entrevista de la tarde de este viernes. Nos acompaña el analista político Joel Horta, a quien le damos la bienvenida a este espacio Argumentos. Mil gracias, Rosa, de verdad que felicito mucho tu crecimiento, lo has Gracias. logrado argumentando positivamente las noticias y pues es un placer para mí estar contigo compartiendo. Abordamos la noticia desde diferentes puntos de vista y en esta tarde el acontecer político en nuestro país, donde el área económica ha venido tomando fuerza. Los recientes anuncios realizados por el presidente Maduro, veíamos en el bloque anterior, tanto el tema pues, de las relaciones con otros países de América Latina que han venido cambiando, declaraciones del presidente de Argentina en favor de reanudar sus relaciones con Venezuela, la visita del secretario general de la OPEP en estos momentos pues en que hay un conflicto en el mundo entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo se interpretan cuando además también el presidente Maduro hace un anuncio de que empresas pueden participar en Venezuela, sobre todo empresas mixtas en el área del petróleo y del gas? Fíjate, en su momento, justamente en Rusia se produjo lo que se llamó y se conoció como la perestroika. Y en Venezuela, en este momento, estamos viviendo lo que yo denomino la madurotroika. Es decir, todo un proceso de reconversión en la materia económica para rehacer lo que llegó a estar destruido. Y una de esas cosas tiene que ver con la necesidad de ser pragmáticos ante el hecho económico. La economía se va metabolizando y va llenando los espacios que van quedando vacíos, como todo en la física. Eso lo vemos en física de tercer año, ahí lo aprendemos. Espacios vacíos se llenan y así actúa la economía. Vimos ayer cómo en esa madurotroika el presidente Maduro hábilmente recibió halagos extraordinarios del secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué? Porque es cierto que nuestra industria petrolera fue desmantelada, fue destruida. Yo te puedo decir, Rosa, que al día de hoy en el Zulia difícilmente en la costa oriental del lago consigamos 30 metros de muelle. Y te puedo decir que en conversaciones con técnicos que conocen del tema, en el lago de Maracaibo hay cerca de 5.000 kilómetros de tubería en desuso que pudieran ser extraídas, cortadas y vendidas y que esos ingresos estuviesen al servicio de la industria. Pero tenemos asimismo cerca de 150.000 toneladas de chatarra naval, de acero naval, que tiene un altísimo costo y además, y hay mucho camino por hacer, muchísimo, pero porque él hablaba, el secretario general de la OPEP, de que veía cambios positivos a pesar de... es que es así, porque ¿a dónde ¿Cuáles son vamos? esos cambios Si nosotros positivos? logramos, por ejemplo, mejorar el tema del pasivo ambiental, pero logramos que la inversión extranjera y la inversión de la burguesía nacional, porque hay que hablar de eso con claridad, de Venezuela se fueron cerca de 300.000 millones de dólares que se produjeron en Venezuela. ¿Y cómo van a regresar? Bueno, van a regresar en la inversión de la industria petrolera para poder nosotros mejorar nuestra refinería, para nosotros no solo ser un país que extraiga petróleo en los próximos 80 o 100 años que quedan de negocio petrolero importante en el mundo, sino que nosotros podamos armar una poderosísima industria petroquímica que aguas abajo nos permita entonces trabajar con los derivados del petróleo y convertirnos de verdad en un país petrolero. Él anunció la participación de empresas mixtas entre 5 y 10%. Yo pienso que el presidente Maduro está siendo conservador en esta primera instancia, pero vamos a un proceso de reprivatización de la industria petrolera, de las empresas básicas, muy importante, de las empresas de telecomunicaciones, del tema incluso agroindustrial, porque si nosotros invitáramos a los alcaldes y a los gobernadores para que no solo fueran unos cuentadantes y pagadores de nóminas menguadas los 15 y últimos en sus regiones y en sus municipios, sino que nos ayudaran, por ejemplo, a levantar un inventario de cuántas industrias hay en esos municipios y en esos estados hoy paralizados y que deben ser vueltos a poner en operación, tendríamos un parque industrial
inmenso por recuperar, pero a nivel de puertos, a nivel de aeropuertos, a nivel del tema de la recuperación del rebaño agrícola, avícola, porcino, frutícola. Venezuela tiene mucho por hacer y estamos viendo que esos cambios que anuncia el presidente Maduro en el tema de la inversión de un 10 o un 5%, incluso en la bolsa pública para que todo el que quiera pueda comprar acciones, es la manera de reprivatizar con los capitales que están hoy fuera, pero que son venezolanos. Y eso va en contra del discurso que por años pues se ha hablado desde el Ejecutivo, el tema de la nacionalización, el rescate de la industria petrolera. ¿Qué pasa con ese discurso? ¿Se dieron cuenta que no fue funcional? Rosa, es que esa pelea la perdió el amigo Carlos Marx con el señor Smith hace muchísimos años y lo observó, por ejemplo, Deng Xiaoping cuando el gran golpe de timón en China, pero lo han vivido también otras economías. Yo celebro, por ejemplo... ¿Y qué influyó en la toma de estas decisiones? ¿Las sanciones, el tema de reinventarse? ¿O está el gobierno también pensando en las presidenciales del 2024? Totalmente. Y está montado en la recuperación. Totalmente. El PSV y el presidente Maduro están claros en lo que va a suceder en el 2024. La carrera presidencial ya comenzó hace mucho tiempo. Pero la oposición parece no estar... Bueno, la oposición está absolutamente divorciada de la realidad. Y yo lo digo con mucho dolor, porque si observamos en el campo socialdemócrata, por ejemplo, vemos que en Acción Democrática hay dos candidatos, el diputado Bernabé Gutiérrez, su secretario general, el diputado Luis Eduardo Martínez, por otro lado, pero también del ala socialdemócrata, el gobernador Manuel Rosales, y así muchos otros, porque hay muchas organizaciones que se denominan socialdemócratas. Yo las invitaría a la reunificación para que fuese un gran bloque socialdemócrata, pero también sucede lo mismo con los socialcristianos. Entonces observamos en COPEI que su secretario general Juan Carlos Alvarado también quisiera ser candidato presidencial y lo mismo de su presidente nacional, estuvo como candidato a la gobernación de Miranda Miguel Salazar, correcto, pero a su vez entonces la gente de Unión y Progreso expone el nombre del doctor Eduardo Fernández, pero también de Mercedes Malaveo, Pedro Pablo Fernández, en fin, hay múltiples candidaturas. Por otra parte se habla de Claudio Fermín. Y hay muchos nombres sobre la mesa. Muchísimos nombres. Pero resulta que en el ala gubernamental el presidente Maduro pareciera tener el apoyo de la mayoría para ser candidato. Sin embargo, se hablan de las aspiraciones del diputado Cabello, del gobernador Lacaba, del gobernador Rodríguez. Si hoy fuesen las elecciones, yo estoy convencido que el presidente Maduro sería reelecto, a menos que suceda como en el Gran Derby, que un Sonny León venga cabalgando. En el caso de las regionales, por ejemplo, vimos una oposición dividida que sin embargo conquistó un importante número de alcaldías. Si hubiésemos trabajado con mucho mayor inteligencia y desprendimiento, 18 gobernaciones estuvieran hoy en manos de la oposición. Pero sin quedan embargo, 2 años para el 2024, es que tú sabes que lamentablemente la ambición humana, la ambición del hombre es más grande que cualquier cosa en el planeta. Si observamos la ambición del hombre con la bondad de Dios, bueno, es más grande la ambición del hombre. Entonces, bien, doctor, es muy difícil vamos a estar hablando de este tema de las ambiciones y el tema de la campaña para las presidenciales al regreso de la pausa. Ustedes no se aparten. Etiqueta Argumentos Venezuela. Seguimos en pocos minutos.